¿Dónde están todas esas personas? Son miles las que desaparecen en los parques nacionales de Norteamérica y del mundo entero. Algunas reaparecen sin vida, pero ningún médico forense es capaz de determinar la causa de la muerte. Otras reaparecen días, meses o años después y no recuerdan lo sucedido. Y existe un último grupo de desaparecidos de los que no se vuelve a saber nada más. Al contrario de lo que muchos pensarían, estas desapariciones suceden a plena luz del día y por lo general la víctima va en grupo. La intriga y el misterio envuelven cada uno de estos incidentes, mientras la pregunta de qué le sucedió sigue sin respuesta. Familias destrozadas, comunidades perplejas y una sensación de inseguridad se propagan a medida que los informes de desapariciones aumentan. Los parques nacionales, conocidos por su belleza natural y su tranquilidad, se convierten en escenarios de pánico y terror. Los testimonios de testigos se entremezclan con teorías y especulaciones, pero la verdad permanece elusiva. ¿Hay algo oculto en los bosques? ¿Algo que acecha y se lleva a aquellos que se aventuran a recorrer sus senderos? En este vídeo veremos 3 casos impactantes del fenómeno Missing 411, que nos dejarán con más preguntas que respuestas. Christopher Tompkins. Christopher Tompkins, de 20 años, era una persona alegre y extrovertida. Trabajaba en una empresa de topografía y vivía con su madre, Ann Mackenzie, en Ellerslie, Georgia, Estados Unidos. Desapareció el 25 de enero del año 2002. Christopher se presentó en el trabajo a las 8 en punto de la mañana como solía hacer. Fue a buscar a sus 3 compañeros y junto a estos se dirigió en furgoneta al lugar de trabajo en una zona boscosa, cerca de County Line Road, en el condado de Harris. Christopher y sus compañeros trabajaban en línea, cada uno de ellos separado por una distancia aproximada de 15 metros. A la 1:30 pararon de trabajar para comer algo y media hora después, sobre las 2, reanudaron el trabajo. El topógrafo que se hallaba más cerca de Christopher, mientras conversaba con él, apartó la vista por unos instantes para verificar unos cálculos. Cuando volvió a mirar en la dirección en la que su compañero se encontraba, vio, para su gran asombro, que había desaparecido. Sus herramientas estaban en el suelo, donde las había dejado, pero de forma inexplicable no había ni rastro de él. Ninguno de sus 3 compañeros había visto ni oído nada, así que, en un principio, creyeron que se había internado en el bosque para hacer sus necesidades. Los topógrafos comenzaron a buscarlo por la zona, pero pasaban los minutos y Christopher seguía sin aparecer. Al final, decidieron llamar a la comisaría del condado de Harris y comunicar a las autoridades la extraña desaparición. La policía no tardó en presentarse en el lugar de los hechos. Allí, no muy lejos de la zona en el que fue visto por última vez, las autoridades encontraron una bota. Estaba colgada en lo alto de una alambrada de espino, como si se la hubiese quitado por alguna extraña razón y la hubiese tirado allí. No tenía sentido. En la misma valla de espino, unos metros más allá, la policía encontró un hilo azul que dedujeron que pertenecía a sus pantalones. A unos pocos metros, también encontraron unas monedas tiradas en el suelo que, con casi total seguridad, eran suyas. La policía lo buscó por toda la zona boscosa, pero no encontraron nada, ni signos de lucha ni rastro de sangre. Sin ninguna prueba ni testigos que ayudasen a saber del paradero de Christopher, la investigación por parte de la policía se detuvo. 6 meses después, un vecino de la localidad encontró la otra bota de Christopher en su propiedad, a menos de 1,5 kilómetros de distancia de donde había desaparecido. Desde aquel día, nunca más se supo nada de Christopher Tompkins. Stephen Kubacki. Stephen Kubacki era un hombre de 23 años, amante de la naturaleza y del deporte al aire libre. Estudiaba en la Hope College, una universidad situada en el suroeste del lago Michigan. Desapareció en febrero de 1978. Según sus allegados, había salido a esquiar, pero jamás regresó. Pocas horas después del aviso de la desaparición, la policía y el equipo de búsqueda y rescate
encontraron sus 2 esquís y bastones a orillas del lago Michigan, y junto a estos, unas huellas en la nieve que discurrían aproximadamente 200 metros a lo largo de la orilla. La policía la siguió, pero el sendero que parecía haber recorrido Steven terminaba de forma abrupta. El equipo de búsqueda y rescate sobrevoló la zona con un helicóptero, pero las autoridades, a falta de otras pruebas, comunicaron que lo más probable es que se hubiese caído al agua y hubiese muerto de hipotermia. Unas horas más tarde, y no muy lejos de la ubicación de los esquís, encontraron la mochila con todas sus pertenencias dentro. No se supo nada más de él hasta algo más de un año después. Según sus propias palabras, despertó en medio de un prado el 5 de mayo de 1979. Iba vestido con ropa que no era suya y con una mochila llena de mapas. Gracias al periódico de un pequeño comercio pudo ver la fecha y el lugar en el que estaba. Se encontraba en Pittsfield, en el estado de Massachusetts, a más de 1.120 kilómetros de la orilla del lago Michigan, donde había estado esquiando. No recordaba nada de lo ocurrido en los 14 meses anteriores. A unos 65 kilómetros, en South Deerfield, se encontraba la casa de su padre, por lo que decidió visitarlo. Su progenitor, muy sorprendido por la visita, le preguntó qué había pasado, pero Steven le confesó que no recordaba apenas nada y que no sabía dónde había estado todo aquel tiempo. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, pero Steven solo pudo decirles que lo último que recordaba era sentir mucho frío y miedo de perderse en la oscuridad. Su caso fue incluido en un estudio de psicología sobre la amnesia, pero los expertos no pudieron explicar científicamente lo que había pasado. En 1983, a raíz del suceso y muy impresionado por él, Kubacki se sacó un doctorado en psicología clínica y escribió un libro de nombre Metamathematical Foundations of Existence, en el que se habla de la posibilidad de la existencia de mundos paralelos, entre otros temas. En el lago Michigan, donde desapareció Steven, existe un área que se conoce como el Triángulo del Lago Michigan, que se extiende desde Manitowoc, en Wisconsin, hasta Ludington, Michigan, y hacia el sur hasta Benton Harbor. En esta área, numerosos barcos, aviones y personas han desaparecido sin dejar rastro. Además, posee una elevada actividad ovni. También se han registrado en vídeo extraños fenómenos meteorológicos, como este de un muro de nubes que va avanzando poco a poco. Muchas teorías dicen que Steven entró en un portal que lo llevó a un mundo paralelo, o que fue abducido por extraterrestres. ¿Qué pasó en realidad? Quizá nunca lo sepamos. Dennis Martin. Dennis Martin era un niño de 6 años. Desapareció el 14 de junio de 1969 en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. El pequeño iba acompañado de su padre, su abuelo y su hermano mayor. Con ellos iba la familia de un amigo de su padre con sus hijos. Los Martin solían ir de acampada los fines de semana por aquellos parajes, pero aquel día fue diferente. Eran las 4:30 de la tarde. Dennis iba delante del grupo de los adultos. Jugaba al escondite con su hermano mayor y los otros niños. La última vez que su padre lo vio, se escondía detrás de un árbol. Su intención era asustarlos cuando pasasen, pero al llegar a la altura del árbol en el que el niño se había escondido, éste no salió a su encuentro. Su padre, muy preocupado, creyó que se habría ocultado más adelante, por lo que corrió por el sendero hasta 3 kilómetros gritando su nombre, antes de pensar que no podía haber llegado tan lejos. Largos minutos después, decidieron pedir ayuda a los guardas del Servicio de Parques Nacionales. La búsqueda fue la más exhaustiva de la historia del Parque Nacional, en la que participaron más de 1.400 personas, que cubrieron hasta 56.000 kilómetros cuadrados. Unas horas después de la voz de alarma, el tiempo cambió y una enorme tormenta cayó sobre el parque, lo que provocó que se borrasen las posibles huellas recientes del desaparecido y cualquier otra pista. El mal tiempo y la niebla que se levantó al día siguiente dificultaron aún más las labores del equipo de búsqueda y rescate.
Ese mismo día se encontraron las huellas de un niño en la zona. Estas indicaban que uno de los pies iba descalzo, mientras que el otro llevaba una zapatilla Oxford, el mismo modelo que calzaba Dennis en el momento de su desaparición. Las pisadas recorrían una zona boscosa y se dirigían hacia un arroyo donde se desvanecían. Los guardas del parque declararon que era muy probable que las huellas las hubiese dejado algún Boy Scout que participaba en la búsqueda. Pero el escritor y guardabosques Dwight McCarter descartó esa teoría, pues era muy poco probable, por no decir nada, que un Boy Scout anduviese con solo una zapatilla por el bosque, en un suelo por completo embarrado de la lluvia del día anterior. Ese mismo día se encontró una de las zapatillas del desaparecido junto a uno de sus calcetines. La teoría de que las huellas las hubiese podido dejar Dennis se confirmaba. La búsqueda del pequeño perdió fuerza poco a poco. El 26 de junio se redujo la investigación y quedaron algo más de 1000 personas batiendo el Parque Nacional. Finalmente, ante la falta de pistas, la investigación se abandonó el 14 de septiembre de ese mismo año. ¿Qué pasó con Dennis? Algunos dicen que fue atacado por algún animal salvaje, como un oso, pero no se encontró rastro de sangre ni indicios de que así fuese. Los perros del equipo de búsqueda y rescate tampoco detectaron ningún rastro olfativo pese a tener una de las zapatillas y calcetines. El padre del pequeño, que ofreció una recompensa de hasta $5,000 a quien supiese algo de su hijo, cree que fue secuestrado por alguien y sacado del Parque Nacional. Esta teoría cogió aún más fuerza con las declaraciones del turista Harold Key y su familia. Según ellos, la tarde en la que Dennis desapareció, escucharon un grito espeluznante y seguidamente vieron a una criatura peluda y de gran tamaño, parecida a un hombre, subir a paso ligero por uno de los senderos con algo de color rojo intenso sobre uno de sus hombros. La camisa que llevaba el pequeño cuando desapareció era justo de ese color. Tras un análisis exhaustivo, los guardabosques y la Oficina Federal de Investigación llegaron a la conclusión de que no existían pruebas contundentes que vincularan el avistamiento de Harold Key con la desaparición de Dennis. Este razonamiento se basaba principalmente en el hecho de que el avistamiento del turista tuvo lugar a una distancia de casi 8 kilómetros de donde el niño fue visto por última vez. ¿Estaba de alguna forma aquel ser de enorme tamaño y peludo vinculado con la desaparición? ¿Quién o qué era? ¿Qué llevaba sobre uno de sus hombros? Tras este extraño avistamiento, nunca más se volvió a saber nada de Dennis. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete si no lo estás y dime en los comentarios cuál de los 3 casos te ha resultado más misterioso. Si te has quedado con ganas de más, te invito a conocer la extraña desaparición de Raymond Salmen, una de las más inquietantes del fenómeno Missing 411.